veníamos hablando la semana pasada, jóvenes, en relación a la teoría administrativa, ¿verdad? Vamos a exponer la administración científica. Sabemos que administración, corrientes administrativas hay varias. El enfoque de hoy pues lo vamos a hacer en relación a la administración científica. Y denme un segundo, solo le voy a dar ingreso a otros jóvenes. La administración científica, como les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Es la corriente administrativa. Esta es un inicio de Taylor, que enfatiza en la administración de las tareas. Cuando nosotros hablamos de la administración de tareas, nos estamos refiriendo que debemos de tener un orden y una selección de nuestras actividades, ¿verdad? Él también hacía énfasis en la racionalización del trabajo operativo, en la estandarización y el uso de métodos. Cuando él se refiere a la racionalización del trabajo operativo, él está indicando de que el trabajo operativo va a ser funcional y eficiente sí o sí, si hay una manera de división, hay una manera de selección, ¿verdad? De saber qué hacer y cómo hacerlo. La estandarización, él se refería a estandarizar los mecanismos necesarios para poder llevar a cabo el trabajo operativo de cierta empresa o de cierto producto. El uso de métodos, él hace referencia al uso de métodos, utilizar las herramientas y los métodos necesarios en el proceso de producción, con el objetivo de que nuestra producción dentro de una empresa tenga los alcances necesarios y la producción sea eficiente en el manejo y proceso de la misma. Una de las obras de Taylor, porque él hablaba de dos, pues como algunos podrían saber, él fue el fundador de la administración científica, ¿verdad? De 1856 a 1915. Él nació en Filadelfia, Estados Unidos, en 1778, iniciando su vida profesional como operario, capataz, jefe de taller e ingeniero. En la época que él iniciaba su proceso profesional, pues involucraba ya al área operativa en relación a su carrera. En esa época se miraba mucho el sistema de pago por pieza. Cuando yo me refiero a pago por pieza, estamos hablando hoy pues creo, si no estoy mal, que eso se da a veces en algunas maquilas que nosotros vemos, que si hacemos tanta cantidad, por ejemplo, lo vemos todavía en el corte de café o en el corte de algún producto actualmente. Entre más cortan, más ganan, ¿verdad? Entonces, a veces, no sé si ustedes se han dado cuenta de que, por ejemplo, hablemos de las personas que cortan algún fruto, ¿verdad? O el café. A veces llevan hasta sus hijos a trabajar con el objetivo de poder rendir más ese corte, ¿verdad? Ellos les pagan por costal. Entonces, entre más costales hagan, más va a ser su paga. Entonces, pues Taylor, si se dan cuenta, en el tiempo de antes, pues él enfatizaba en eso y su estudio y evolución fue prácticamente basado en las divisiones, ¿verdad? También se dice de que en la época los patronos buscaban ganar el máximo al fijar el precio de la tarea. Era lo que les explicaba anteriormente, ¿verdad? Entonces, entre más tareas hacían, más ganaban. Pero es algo contradictorio, ¿verdad? Porque la mano de obra, que eran los operarios, trataban la manera de reducir el ritmo. Cuando nosotros hablamos de reducir, es como que, bueno, si cierto trabajador me rinde, un ejemplo, 3 quintales, y el otro me va a rendir 2. Entonces, tratar la manera de equilibrar el pago por pieza. Entonces, unos ganaban más y otros ganaban menos, ¿verdad? Y esto condujo a que él estudiara el problema de la producción en la línea moderna del montaje para buscar una solución que realmente lo que buscaba era satisfacer al patrono y al empleado con el objetivo de tener un beneficio para ambas partes, ¿verdad? Para que esa relación laboral entre patronos y empleados fuera efectiva, que tanto el empleado estuviera contento de recibir una cierta cantidad por el trabajo prestado, pero que también el patrono tuviera los resultados esperados.
En el primer periodo, él publica su libro Administración de Talleres sobre técnicas de racionalización del trabajo mediante el estudio de tiempos y movimientos. Y se enfatizaba mucho en el estudio con operarios, en el nivel de ejecución, analizando las tareas de cada operario, descomponiendo sus movimientos y procesos de trabajo para perfeccionarlos y racionalizarlos. Bueno, si bien es cierto de que para un buen líder o un buen administrador o un buen jefe de cierto departamento es importante de que este mismo se involucre en el proceso operativo y funcional de cada departamento con el objetivo de conocer cada función, cada actividad, y eso le va a ayudar a poder comprender el porqué las acciones de algunos trabajadores, ¿verdad? Porque a veces tenemos jefes, casualmente puede darse en alguna empresa, de que los líderes o los que están a cargo de ciertos departamentos solo nos exigen, pero no conocen nuestro proceso, ¿verdad? Entonces, a veces nos toca como colaboradores tratar de implementar herramientas que para nosotros son funcionales en el rendimiento de nuestras actividades. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Aprender a visualizar, a planear y a coordinar esas actividades para poder tener el rendimiento que realmente nosotros debemos desempeñar dentro de una empresa, ¿verdad? Pero muchos jefes o administradores pues solo tienen la figura del título de líder o de jefe o de encargado, pero realmente hay muchos que no conocen los procesos de elaboración o procesos operativos, ya sean administrativos, de cualquier índole, ¿verdad? Entonces no los conocen y entonces ellos exigen más y realmente tal vez no se dan cuenta que el departamento no cuenta con los métodos, las herramientas necesarias para poder llevar a cabo ciertas actividades y obtener así los resultados esperados o tener procesos perfeccionados, ¿verdad? Y que sean racionalizados de una manera correcta para que el operario también esté contento en el área de trabajo. El surgimiento de la necesidad de crear condiciones y pagar más al operario que produzca más, esto se dio en la época de Taylor, se daba porque se dio el conflicto de que entonces habían varios trabajadores o varios operarios de que ellos producían más y otros menos, pero tenían un mismo salario, ¿verdad? Entonces eso no era racional para los demás que sí trabajaban y entregaban más de su tiempo, más trabajo, y entonces eso era en cierta manera un conflicto que se creaba entre ellos mismos, ¿verdad? Taylor fundamentó su filosofía en 4 principios básicos. Cuando nosotros hablamos de principios básicos nos estamos refiriendo a la evaluación, a la observación del problema y poder calcular de qué manera nosotros podemos darle solución al problema latente, ¿verdad? Y si bien es que el estudio se relacionaba directamente al estudio de la producción, ¿verdad? Y al pago por el rendimiento de... Permítanme, disculpen. Y al rendimiento de este mismo, ¿verdad? Uno de los fundamentos de filosofía que él manejaba en esa época, él se refería al objetivo de la administración. Y él decía que la administración era pagar salarios altos y tener bajos costos unitarios de producción. Para lograr ese objetivo, la administración debe aplicar sus métodos científicos. Era lo que les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Si aplicaban sus métodos científicos en relación a la observación y medición y establecer procesos estandarizados que permitan el control de las operaciones de producción. Esto también era una arma de 2 filos. ¿Por qué? Porque si nosotros bien sabemos que pagar salarios altos y tener costos bajos por unitario, nos estamos refiriendo a la producción, ¿verdad? A veces nosotros como administradores, si no tenemos una buena base fundamental de cómo aplicar la administración, podemos cometer errores en sacrificar la calidad del producto que se está elaborando. Si bien es cierto que los administradores, la función dentro de una organización es reducir costos,
¿verdad? Pero no a base del riesgo de la calidad del producto, y tampoco podemos arriesgar la misión y visión de la organización o de la empresa, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar siempre enfocados en los objetivos, en la misión y visión de la organización a la cual pertenecemos. Excelente que podamos reducir costos, ya sean departamentos operativos, en personal, en el recurso humano, en la producción de ciertos servicios y bienes que vienen a satisfacer la necesidad demandada, pero no debemos de arriesgar la calidad de estos mismos, ¿verdad? Porque entonces en un cierto momento va a ser funcional, pero va a llegar el tiempo que esto determine que va a afectar la fluidez de la empresa y liquidez, ¿verdad? Entonces, eso sí tenemos que analizarlo bastante bien, planificarlo, no es solo de venir y tomamos decisiones ante la problemática, era lo que les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Que nosotros debemos de ser muy analíticos en relación al problema que se nos pueda estar presentando y ver varias opciones, no venir y tomar de la primera, ¿verdad? Nosotros tenemos que analizar y ver nuestro entorno, porque el objetivo sigue siendo el de la empresa, ¿verdad? Los logros de la empresa. Otro de los fundamentos principales de la filosofía, él hablaba de los empleados que deben de ser seleccionados. Cuando nosotros nos referimos a empleados o colaboradores, que es la palabra correcta que nosotros usamos en la selección de personal, en recursos humanos, los colaboradores deben de ser seleccionados de una manera correcta. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bajo los perfiles de puestos, ¿verdad? Los perfiles de puestos hoy en día pues son fundamentales porque son la guía instructiva que nos indica qué tipo de colaborador me va a ser eficiente y eficaz en un cierto departamento que yo necesito, ¿verdad? Entonces, esta selección es muy importante siempre respetar, ¿verdad? Porque ya la mayoría de organizaciones pues cuenta con los perfiles de puestos por desempeño. Otro de los fundamentos filosóficos era que los empleados deben de ser entrenados científicamente. Esta parte también es muy importante para que el colaborador dentro de la organización pueda ser eficiente y que cumpla con la ejecución de las actividades que le sean asignadas. Si nosotros hablamos de entrenamientos científicos, esto nos hace relevancia o énfasis en que debemos tener a nuestro personal, a nuestros colaboradores, con capacitaciones constantes, con conocimientos sobre la tarea, sobre las actividades que va a desempeñar. Si bien nosotros hoy en día sabemos de que toda contratación conlleva una cierta capacitación de 15 o 10 días, ¿verdad? Que muchos colaboradores siempre se quejan que las capacitaciones son muy pobres. En muchas empresas realmente no dan una capacitación completa. Realmente se quedan cortos, lo único que les dan es la base. La mayoría de empresas lo que les da es la base, mire, tenemos ciertas actividades, entre estas están 10 y les mencionan las 10 y les dicen así rápido cómo se hace y todo, pero realmente esa capacitación es muy pobre para alguien que llega como nuevo a una organización, porque debemos de ser conscientes, nosotros podemos tener el conocimiento, debemos de también implementar las herramientas necesarias que nos ayuden a nosotros dentro de la empresa y cómo lo vamos a lograr. Entonces ahí ya viene la implementación de nuestra experiencia adquirida y los conocimientos, ¿verdad? Porque todos tenemos los conocimientos, pero a nosotros no nos va a ser funcional contar solo con conocimientos si no tenemos la práctica. Entonces es importante esa parte de selección y esa parte de entrenamiento científicamente para los colaboradores nuevos en una organización es funcional. Y si ustedes relacionan la actualidad con el estudio y la evolución de la teoría administrativa, pues esos cimientos siguen siendo base fundamental para el rendimiento de un colaborador dentro de una organización. Otro de los fundamentos filosóficos, él hablaba de la cooperación estrecha y amistosa entre obreros y patronos. Esta parte también es importante y es funcional, porque si está contento el colaborador, está contento el patrono. Pero ¿cómo vamos a nosotros a lograr ese clima organizacional bueno? La verdad es que es un poquito complejo, pero como administradores debemos de tener esa característica como líder de saber cómo manejar a nuestros colaboradores. Lo importante es saber dirigir, saber direccionar,
y saber escoger a ese colaborador para que sea eficiente y eficaz, ¿verdad? O sea, si ustedes bien saben de que las empresas pues se componen de varios departamentos fundamentales, recursos humanos, que esa es la parte esencial dentro de una organización para la selección del personal, ¿verdad? Y claramente el líder es el que maneja, y como está el líder, como se dice a veces, ¿verdad? Si la cabeza está bien, pues todos estamos bien. El ser líder, les explicaba la vez pasada, que no significa el saber mandar. El ser líder no es aquel que viene o ser jefe tampoco es aquella persona que viene y le llama la atención delante de muchas personas haciéndose ver como tal, ¿verdad? El líder es aquella persona que sabe dirigir, que sabe llevar a su equipo, que se involucra con su equipo de trabajo, que sabe para qué están ellos ahí y que sabe el objetivo, misión y visión de la empresa, respetando ante todo la opinión de cada colaborador. Anteriormente yo les mencionaba que es importante respetar la opinión de los demás, ¿verdad? Porque todo es válido. Recuérdense de que todos estamos en un proceso de aprendizaje y a veces las ideas aportadas por terceras personas que realmente no ocupan un puesto alto dentro de una gerencia o dentro de la administración, quien dirige la organización, es funcional. Entonces hay que darle la oportunidad a las personas que las ideas que ellos nos puedan aportar, que sea satisfactorio para ellos, que nosotros los tomemos en cuenta con el debido respeto, ¿verdad? En el segundo periodo de Taylor también él corresponde a la época de la publicación de su libro, ¿verdad? Principios de la Administración Científica, donde él concluye que la racionalización del trabajo operativo debería estar apoyada por una estructura general de la empresa para la aplicación de sus principios. Bueno, cuando él se refiere a la racionalización del trabajo operativo, y él busca la estructura general de la empresa para la aplicación de sus principios, él está buscando ese apoyo principal de la planeación, dirección, control y todas esas herramientas necesarias para poder llevar a cabo la parte operativa, ¿verdad? Porque su estudio él la enfocó en lo operativo y el pago. Eso era el tema de estudio y de investigación de él en esa época, ¿verdad? A partir de esa problemática, pues él, sus estudios de administración general, a lo que le denominó administración científica, él continuaba con sus estudios, pero más sin embargo, él no dejaba de un lado la parte operativa, ¿verdad? La problemática que él veía en esa época era que él quería buscar una manera o una solución donde tanto el operario como el empresario pudiera lograr, o el patrono podría lograr beneficios que fueran lucrativos para ambos, ¿verdad? Porque el operario pues recibía un salario de acuerdo a lo que él podía producir en ese momento, y el jefe pues obtenía la producción que esperaba o que había planificado en su momento. En el segundo periodo, las empresas de su época padecían de tres males. Cuando él hablaba al inicio de la racionalización y de la división de trabajo, la selección del personal, las capacitaciones, es importante mencionar que él quería ver cómo minimizaba el tiempo no productivo sistemáticamente de los operarios, que reducían la producción a casi la tercera parte de lo normal para evitar que la gerencia reduzca los salarios. Esta idea era de que los productores creían de que si ellos trabajaban más, la gerencia iba a reducir los salarios porque había un salario que era equitativo para todos. No había una selección en relación al rendimiento o a la funcionalidad de esta misma. El desconocimiento de la gerencia era lo que les explicaba anteriormente, ¿verdad? Que como gerencia, el cargo de gerencia es importante en cuanto a las rutinas de trabajo y el tiempo necesario para poderlas realizar, ¿verdad? Si bien es cierto que en la actualidad nosotros contamos a veces con jornadas laborales de 7, 8 horas, donde realmente nos exigen a nosotros el rendimiento de las actividades diarias, y hay, por ejemplo, en las partes operativas,
bien sabemos que se trabaja por tiempo, ¿verdad? Hablemos de la maquila, que ese es un claro ejemplo de cómo trabajan ahí. La falta de uniformidad en las técnicas o métodos de trabajo. Cuando él se refería a la falta de las técnicas o métodos de trabajo, no es más que la falta de herramientas necesarias para que nosotros podamos llevar a cabo ciertas actividades, ¿verdad? Si bien se recuerdan de que pues todas las actividades que podamos realizar o las funciones que nosotros tengamos a cargo, siempre va a ser necesario de que nosotros tengamos el espacio físico adecuado para poder realizarlas y que contemos con las herramientas necesarias que nos ayuden a nosotros a hacer eficiente y eficaz nuestro trabajo. En su evolución y estudio de la teoría administrativa, la implementación de la administración científica y la organización racional del trabajo no era más que con el objetivo de evitar alteraciones que causen el descontento en los colaboradores y patrones. Bueno, si bien es cierto que la implementación de la administración científica, les explicaba que la administración científica se basaba en el estudio y el análisis de la parte operativa y el pago, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, pues todo colaborador tiene miedo a los cambios, ¿verdad? Y creo que eso en todo ser humano es aceptable. Entonces, la implementación de esta administración científica no iba a darse de un momento a otro. Esa tendría que haberse dado paulatinamente, que llevaba su tiempo, ¿verdad? Para no afectar las creencias o ideologías que manejaban los operarios en ese tiempo y que no se vieran ellos como afectados, ¿verdad? Sino que realmente lo que se buscaba era lograr el beneficio para ambas partes y no causar ningún tipo de conflicto con las decisiones de la administración científica, que de cierta manera en esa época pues eran funcionales, ¿verdad? Recordemos también de que el estudio que se hacía en esa época, todo lo relacionado a la evolución pues era aceptable en su momento. Al día de hoy pues nosotros hemos venido evolucionando constantemente, era lo que les mencionaba anteriormente, de que las exigencias de la sociedad nos exigen a nosotros irnos preparando día con día, tener un poquito más de conocimiento, saber utilizar ciertas herramientas que hoy en día son funcionales. Entonces, en su momento, la administración científica dio un aporte muy bueno, muy funcional para la realización de ciertas actividades. Las contribuciones de la administración científica, bueno, uno de los legados de la administración científica en la época era el milagro de producción. Ya con la implementación de todas las herramientas necesarias, se llegó el momento en que la producción era tanta y los colaboradores, tanto como el patrono, pues estaban en una posición de que habían logrado lo que se habían propuesto, ¿verdad? Y las técnicas y los métodos implementados en esa época realmente tuvieron los resultados, tanto en eficiencia, en eficacia. En ese momento, pues él se sentía realizado, ¿verdad? Porque había obtenido las respuestas que él buscaba con aplicación tanto en las organizaciones industriales o de servicio en su momento. Pero no todo pintaba bonito, ¿verdad? Porque bien sabemos que cuando nosotros queremos hacer aportación de algún cambio que para nosotros es positivo en algún momento, después de haber hecho un análisis, un estudio previo, pues todo estudio o toda evolución pues tenía sus propias contradicciones, ¿verdad? Las limitaciones para la administración científica se daban en que pues realmente ahí se empezaron a formar ya los comités y se formaban también personas que eran colaboradores porque ellos tenían la idea, en ese momento consideraban de que la administración científica, su estudio se basaba en la operación, ¿verdad? En las operaciones y en la productividad, más que todo en la productividad, el rendimiento y el pago. Entonces, era funcional en su momento, pero cuando ellos se dieron cuenta que habían tenido los resultados positivos de que, por ejemplo,
con 25 colaboradores nosotros sacábamos la tarea que tal vez necesitábamos tener 50 contrataciones, hoy la sacábamos en 25. Y eso fue gracias a los métodos implementados que se dio durante la administración científica. Pero ¿qué pasaba ahí también? Entonces, ahí ya surgió el análisis del trabajo y el estudio que se daba, por ejemplo, ya se formaban los mentados comités que defendían la teoría contraria, ¿verdad? Porque ellos no estaban de acuerdo, porque tenían miedo de que entonces las empresas en ese momento empezaran a contratar menos gente porque la que estaba ya era eficiente, contaba con las herramientas, los métodos, el apoyo de gerencia, digamos, en ese momento, para poder rendir realmente lo que ellos buscaban. Entonces, ahí empezaron los conflictos en que si la aplicaban o no la aplicaban, por lo mismo, porque ellos tenían el miedo de que las contrataciones ya no se dieran, sino que se limitaran con cierta cantidad de personal y ya no hubieran más contrataciones, y eso vendría a afectarlos algunas partes de la misma, porque no iban a ser contratados para ejercer funciones, ¿verdad? La importancia concedida en la productividad y la eficiencia hizo en algunos gerentes explotar a los trabajadores. Si se les mencionaba anteriormente las limitaciones de la administración científica, en el estudio y la evaluación que hacía, se refería también y se dio como resultado negativo, porque entonces ellos se daban cuenta de que los colaboradores rendían, entonces entró ese conflicto, ¿verdad? De explotación, entonces trabajaban más horas, pero rendían y les pagaban, pero claro, no cuidaban la parte del colaborador, ¿verdad? De su rendimiento, el cuidado personal que debía tener en cuanto a su salud, que de cierta manera se miraba afectada, ¿verdad? Y las consecuencias pues realmente aumentaban en cantidad de trabajadores que sindicalizaron, y con ello reforzaron el patrón de desconfianza que en algún momento pues mejoró las relaciones entre obreros y trabajadores, ¿verdad? Entonces, la sindicalización en ese momento era una de las limitaciones que le daba al avance de la administración científica. Les explicaba un poco en relación a la administración científica. Yo quisiera que alguien me apoyara y dándome un ejemplo actual relacionado al estudio de la administración científica, cómo nos ha aportado ese estudio y esa evolución que se dio en su momento, cómo nos ha beneficiado hasta ese momento a nosotros. ¿Ustedes consideran de que ese estudio fue de beneficio hoy en día o no? Si alguien pudiera apoyar en relación. ¿Será que hay alguien ahí o me quedé sola en clase? Aquí estamos, Lick. Yo ya estaba asustada, créame. Estoy pensando. Pues algo sencillo, recuerda que todo es válido, ¿verdad? Es solo un ejemplo de lo poco que se les logró explicar. Si ustedes consideran que realmente fue de beneficio ese estudio de la administración científica y que nos sirve de cierta manera como base, como para seguir evolucionando o creciendo en el área administrativa. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Ryan. Bueno, yo considero que la administración científica últimamente ha beneficiado mucho, ya que pues ha generado mayor especialización en los puestos de trabajo. Esa es mi opinión. Perfecto. Muy buena su intervención. Gracias. ¿Alguien más? No tengan miedo, pueden exponer lo que ustedes consideren que es
importante. Recuérdense que estamos para aprender, ¿verdad? Y juntos pues podemos adquirir esos conocimientos que a nosotros de cierta manera nos va a ir formando profesionalmente, ¿verdad? Y tenemos que aprender a interactuar, jóvenes, porque eso es importante. Recuérdense de que no sé si todos están en administración, pero si tomaron la opción de recibir este curso, recuérdense que los líderes somos líderes, ¿verdad? Entonces tenemos que tener ese carisma de poder interactuar, de poder opinar, de poder dirigir, y aceptamos cualquier opinión. Sí, licenciada, como por ejemplo ahorita con esto de la pandemia, se vio muy afectada las empresas, ¿verdad? Ya que no se podía ir a comprar personalmente por las aglomeraciones y se implementaron estrategias por medio de internet. Eso hizo que subiera las ventas, ¿verdad? Y de igual manera sí quedó, porque ahora ya no tiene uno que salir desde su casa, porque hasta el súper se lo pueden llevar a uno. Exacto, exacto. Así es. Creo que algunas decisiones que tomaron las empresas o los gerentes en todo caso durante la pandemia pues fueron muy funcionales, ¿verdad? Pues lamentablemente para parte de la población no, por el costo elevado de algunos productos, pues todo lo teníamos tal vez en casa, ¿verdad? Porque surgió lamentada entrega inmediata a casa, ¿verdad? Entonces, las compras por internet, pues también fueron funcionales, pero eso generó un costo adicional para nosotros. Y también, pues lamentablemente, si ustedes no nos vamos tan lejos y tal vez nos salgamos un poquito del tema, pero no está de más mencionarlo, el costo en el pasaje. Realmente al día de hoy pues seguimos pagando el doble y ya no hay distanciamiento, ya no hay un cuidado que fue implementado, ¿verdad? Que eso era uno de las normativas para el incremento en el servicio del transporte, pero al día de hoy siguen con el mismo costo y ya no tenemos las normas vigentes. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Nosotros como población pues tenemos el poder. Recuérdense que nosotros somos los que delegamos a los que están en el poder, ¿verdad? Y si nosotros no actuamos, pues seguimos iguales. ¿Alguna otra? También se generó empleo porque para las personas que hacen las entregas, ¿verdad? Contrataron personal también. De cierta manera, sí. De cierta manera generó empleo, exactamente lo que tú decías, ¿verdad? Pero también afectó a una parte de la población. Eso no es equitativo, ¿verdad? Porque varias empresas, pues, lamentablemente no pudieron mantener por más tiempo a sus colaboradores y les dieron de baja. Entonces, incrementó el nivel de desempleo durante la pandemia, ¿verdad? Pues para algunos tuvieron la oportunidad de tenerla, pero realmente no eran con prestaciones, era un trabajo a tiempo, no tenían los mismos beneficios que puede tener alguien que pertenece a una organización, ¿verdad? Entonces realmente la pandemia sí, nos sigue afectando, económicamente nos sigue afectando, pero parte de la administración, parte de las decisiones que se puedan tomar dentro de una organización son funcionales, porque de eso depende si la empresa se va a mantener siempre en liquidez y rendimiento y fluidez, y qué tal que las decisiones que nosotros tomemos en algún momento sea la quiebra de la empresa, ¿verdad? Y que eso recaiga sobre nosotros, pues la verdad es de que es complejo manejar ese tipo de decisiones. Por eso es importante conocer el proceso administrativo y su aplicación correctamente para poder actuar ante un conflicto y dar la solución esperada y que sea realmente de beneficio para la organización. Si alguien más quiere opinar, lo escuchamos, y si no, continuamos con la clase, jóvenes. Continuando con la clase, la administración como ciencia. Cuando nosotros hablamos de la administración como ciencia, ¿ustedes consideran que la administración puede ser llamada como ciencia, y por qué? ¿Alguien que tenga alguna respuesta relacionada? ¿Cree alguien que la administración se puede... Los fenómenos. ¿Perdón?
Le vamos a dar seguimiento entonces. La pregunta era si la administración puede ser tomada como ciencia o vista como ciencia o estudiarse como tal, ¿verdad? Si la organización y la administración debe... Es un mecanismo, ¿verdad? ¿Te manda? Perdón, disculpe. Es un mecanismo interactivo, ¿verdad? Es un mecanismo interactivo que incluye lo que es una planeación, organización, dirección y control determinados de recursos. Exacto. Correcto. Entonces nosotros podemos decir que la administración se debe estudiar y tratarse como una ciencia, no empíricamente, ¿verdad? La improvisación debe dar lugar a la planeación, al empirismo, a la ciencia como ciencia y a la administración. La administración puede ser concebida como una ciencia. Esto es un conjunto de conocimientos. Era relacionado a lo que explicaba la compañera, de que, claro, es una serie de pasos ordenados y sistematizados de un valor universal que estudia las empresas y las organizaciones. ¿Por qué nosotros consideramos la administración como ciencia? Recuérdense que para poder llevar a cabo el estudio o el análisis de cualquier tipo de conflicto o problema, nosotros siempre necesitamos las ciencias como estudio. ¿Y qué son las ciencias? A nosotros nos aportan todas esas herramientas necesarias que nosotros podemos implementar a nuestro proceso de investigación, a nuestro proceso de análisis, ¿verdad? Y la ciencia, pues, es una serie de pasos a seguir, a estudiar, a evaluar, que nos permite a nosotros el objetivo de una investigación o de la solución de un problema. Es importante también mencionar que la administración, pues, realmente se dirige al estudio de las organizaciones, con los fines descriptivos para comprender su funcionamiento y evolución, crecimiento y conducta. ¿Y cómo vamos a lograr esas tres partes funcionales dentro de una empresa? Cuando nosotros estamos hablando con fines descriptivos, nos estamos refiriendo a que nosotros debemos de conocer la empresa como tal, el servicio que presta, a qué se dedica, cuáles son sus objetivos, su misión y visión. Con eso nosotros vamos a lograr comprender el funcionamiento de la misma y saber su evolución y el crecimiento, todas las herramientas necesarias que necesite la organización para crecer, evolucionar y obtener esos resultados que fueron plasmados desde un inicio y que se mantienen. Eso es lo que a nosotros nos permite implementar la administración, ¿verdad? En cada área para que esto sea de una conducta positiva y pueda la empresa obtener esos resultados que en algún momento pues se planteó, ¿verdad? Y recuérdense que toda empresa pues siempre tiene su misión y visión, que es la que realmente es el enfoque, ¿verdad? Es el ser de la organización, el ser de la empresa, porque si no estuviera plasmado eso, no sabríamos nosotros a qué se dirige, qué es lo que busca, a dónde se proyecta. Entonces es importante conocer esas tres partes fundamentales de una organización. Cuando nosotros hablamos de la organización racional del trabajo, bueno, esta parte racional del trabajo está definida como el intento de sustituir métodos empíricos y rudimentarios por métodos científicos, los cuales se fundamentan en 4 aspectos importantes. Bueno, hablamos del análisis del trabajo y estudio de tiempos y movimientos. Cuando nosotros nos referimos a la división y subdivisión del trabajo, esta parte es funcional dentro de una organización porque si nosotros como jefes, como gerentes, sabemos dividir y subdividir funciones dentro de una empresa, esto va a ser con el objetivo de no sobrecargar a colaboradores con trabajos que no fueron asignados ni fue contratado para tal, ¿verdad? Si realmente a veces en muchas organizaciones se ve de que cierto colaborador fue contratado con 15 actividades que debe desempeñar, pero cuando siente ya tiene 20 o 25, ¿verdad? A veces no es malo. Yo soy de la opinión de que todo colaborador tiene que estar en la disponibilidad de poder colaborar, ¿verdad? En actividades que tal vez no lo dice su contrato o no se lo mencionaron. Recuérdense que dentro de una organización nosotros estamos ganando experiencia. ¿Cómo la vamos a lograr? Realizando y ejecutando actividades que tal vez no fueron
asignadas a mi persona, pero que también me va a ayudar a mí a crecer y a obtener conocimiento, ¿verdad? Eso no quiere decir de que nosotros descuidemos realmente por lo que fuimos contratados, ¿verdad? Un buen colaborador es aquel que tiene eficiencia y es eficaz haciendo sus funciones, ¿verdad? Pero también es importante el papel que juega de si aporta o no aporta, que si colabora o no colabora. Esa es una parte muy funcional para un colaborador dentro de una organización y lo hace ver diferente, ¿verdad? Bueno, si quedamos claros con la división y subdivisión de actividades, ahora hablemos de los tiempos estándar para ejecución de tareas. Bueno, si bien es cierto, les mencionaba anteriormente que nosotros manejamos 7, 8 horas diarias, pero que lamentablemente esas 7, 8 horas, pues realmente nosotros no las ocupamos en trabajo directo, ¿verdad? Siempre tenemos distractores, el uso de teléfono que hoy en día, pues lamentablemente se da mucho, o a veces el tomar el cafecito, la plática con los compañeros, eso nos reduce a nosotros eficacia en nuestro trabajo, ¿verdad? El rendimiento. Entonces nosotros debemos de ser objetivos y responsables con nuestras actividades y sacarlas en el tiempo estipulado, ¿verdad? Y no estar como que acumulando tareas y dejándolas para después, porque eso en algún momento pues nos va a hacer quedar mal. También podemos hablar de la distribución uniforme del recurso humano. Era lo que les mencionaba anteriormente en relación a la división y subdivisión del trabajo, ¿verdad? Nosotros, en base a lo que mencionaba los fundamentos filosóficos, él decía de que nosotros teníamos que aprender a hacer una selección de personal. Cuando nosotros hacemos la selección de personal, estamos haciendo una distribución uniforme del recurso humano, colocando al colaborador en el área donde realmente va a ser idóneo, eficaz y eficiente ejerciendo cada actividad asignada. La división del trabajo y la especialización del operario. Bueno, cuando nosotros estamos hablando de la división, les mencionaba anteriormente que son los departamentos de cómo se dividen y buscar a las personas o a los colaboradores que cuenten con los conocimientos, con las habilidades, con las destrezas para poder llevar a cabo las actividades que les sean encomendadas. Cuando nosotros hablamos de la especialización, nos estamos refiriendo de que si vamos a contratar a un colaborador que sea con los conocimientos, ¿verdad?, necesarios para poder llevar a cabo ciertas actividades que les sean asignadas. Recuérdense también que pues nosotros ya con la especialización, desde entonces el operario perdió libertad. Eso quiere decir de que nosotros nos volvemos como una maquinita dentro de la empresa, ¿verdad? Que nos ponen a hacer tantas cosas y entonces nosotros, bueno, ya sabemos que nos levantamos y vamos con la idea de que, bueno, hoy me toca que hacer ciertas cosas y lo termino y voy mañana y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces ya nosotros perdemos esa motivación, esa iniciativa de querer hacer algo diferente, ¿verdad? De querer buscar maneras de trabajar y ser un poquito más productivo, ¿verdad? Y no solo ser como que una maquinita que solo va a hacer lo mismo y entonces nos volvemos automáticamente y en hacer tareas así como repetitivas y llegamos a lo que se le llama la mecanización del operario, ¿verdad? Es como que estuviéramos operando una máquina y entonces no le encontramos nosotros realmente la pasión y el amor al trabajo que hacemos. El diseño de cargos y tareas. Taylor fue el pionero en el intento de definir y establecer racionalmente los cargos y las tareas. Es lo mismo que se les ha venido explicando, ¿verdad? Que la división y la selección en cuanto a la colocación de puestos en departamentos, debemos de saber hacer esa actividad y ejecutarla con la plena claridad y con la plena selección de que nosotros hicimos una buena selección de ese personal, ¿verdad? Que va a llevar a cabo las actividades dentro de la organización. Y la división del trabajo, pues eso nos va a ayudar bastante a nosotros a poder tener la productividad que nosotros esperamos dentro de la organización. El diseño de cargos y tareas era lo que les explicaba anteriormente. Acá pues ya se ve que es el conjunto de tareas ejecutadas de manera cíclica o repetitiva. Entonces, es diseñar un cargo, es especificar su contenido, los métodos a emplearse y las relaciones con los demás cargos.
Entonces, compañeros, esta ha sido la clase del día de hoy. Si tuvieran, bueno, tenemos como 3 o 4 minutos en relación al tema que se impartió el día de hoy, que fue la administración científica. Yo les había dicho la semana pasada que les iba a subir material. Se los voy a subir, lamentablemente pues tuve un problema con el sistema de cómputo en mi casa, no me ha sido posible, entre otras actividades que he tenido, entonces no ha sido posible, pero les voy a estar transfiriendo y subiendo información de su interés, y les vamos a subir una tarea en esta semana para ver los 2 temas expuestos el sábado anterior y con este sábado que nosotros vimos lo que es la administración científica. Si tienen alguna pregunta o alguna duda en relación, pues creo que nos quedan como 2 minutos. Estamos a la disposición. Si alguien quisiera aportar. Licenciada. Sí, dígame. Perdone. Solamente a mí me quedó una duda sobre qué es el milagro de producción. Esa parte no muy comprendí. No sé si me podría volver a explicar o así brevemente. Sí, claro. El milagro de producción, así fue llamado por Taylor. Él se refería a de que logró que la producción que era mínima en esa época, él logró multiplicarla. Él logró trascender en el sentido de que, por ejemplo, si la producción se daba un 50%, él la logró llegar a un 100% con menos colaboradores. Y eso lo hizo en base a los métodos, a las técnicas y a las herramientas que él implementó para que eso fuera funcional y eficaz en su momento, ¿verdad? El milagro de producción le llamaba él, así como le explicaba, le llamaba él el milagro de producción al logro que él obtuvo en el crecimiento de la producción de los operarios, en base a sus métodos que él implementó, ¿verdad? Muchísimas gracias, licenciada. Bueno, jóvenes, creo que casi finalizamos. Solo quisiera recibir algunas opiniones en relación al tema impartido. Pues de inicio creo que es de interés de ustedes, ¿verdad? Porque de lo contrario, pues no estuvieran presentes. Pero quisiera interactuar un poquito, tal vez un minuto, que alguien quisiera aportar qué considera la administración en su vida, ¿verdad? O en su proceso laboral o profesional. Si alguien quisiera opinar, ¿qué importancia tiene la administración en la parte laboral o personal? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo creo que es de mucha importancia por la organización, planeación y ejecución que uno tendría que tener en todos los ámbitos de nuestra vida, pero sobre todo estar seguros de quiénes somos y cómo lo hacemos para no caer, en este caso, pues en las empresas, como bien lo decía usted, no caer en el jueguito de hacer una rutina, o en el juego de que, bueno, como yo doy mi 100% y trato de empaparme de las demás áreas y no solo lo que estaba en mi contrato, pues no caer en el juego en el que a veces, o de mala costumbre, tenemos como guatemaltecos de venir y decir, pero es que ese no es mi trabajo. O la empresa viene y al ver que uno puede hacer el trabajo que se les ha asignado, y puede hacer el trabajo que se les asigna a otra persona, pues caemos lastimosamente en lo que es que ya a veces hasta despiden a la otra persona y a nosotros nos queda el doble de trabajo, pero siempre con el mismo incentivo salarial, ¿verdad? Entonces creo yo que desde nuestra casa hasta en lo laboral, independientemente si es una empresa privada o algún emprendimiento, pues creo que la administración tendría que ser 100% como persona nosotros. Excelente respuesta, así es. Pues yo los insto a todos, pues, ¿verdad?, de que la respuesta de la compañera es muy coincidente
en relación al trabajo, ¿verdad? Que a veces nosotros desempeñamos y nos contrataron para hacer 15 actividades y cuando nos damos cuenta estamos haciendo 5 o 6 más, ¿verdad? Pero véanlo de la forma positiva, ¿cómo les va a servir a ustedes eso positivamente? Ustedes están adquiriendo un conocimiento y créanmelo, de que a veces las competencias desleales dentro de una empresa se dan siempre y debemos de tener el carácter para poder manejarlas y la inteligencia emocional para poder enfrentar cada una de esas competencias desleales que nosotros podemos estar enfrentando, ¿verdad? Y recuérdense algo muy importante. Nosotros como profesionales dentro de una organización, ¿qué nos define? Nuestra competencia laboral, nuestros conocimientos, habilidades y destrezas. El cómo puedo hacer yo ciertas actividades y esas herramientas que nosotros implementamos o estrategias propias, ¿verdad? Porque a veces a nosotros nos dicen hay que hacer cierta actividad, pero nos dicen solo cómo, ¿verdad? Pero nosotros buscamos esas estrategias que nos hagan funcional, eficaz y eficiente para que nosotros tengamos esos resultados positivos, pero en alguna manera nosotros también debemos de aprender a ser celosos con esas estrategias que implementamos. Esas son propias, son de conocimiento propio, porque la empresa a usted le dice lo mismo que le dice a los demás que están contratados en el área, cómo hacerla. Pero hay conocimientos que a nosotros nos sirven para implementarlo, pero esa es una herramienta propia y funcional de cada uno de ustedes. Yo soy de la opinión de que nosotros dentro de una empresa debemos de estar siempre atentos, ¿verdad? Y siempre dispuestos a colaborar, más no dejar ni permitir de que nadie se aproveche de ese conocimiento y esa disposición de querer colaborar, ¿verdad? Lamentablemente muchos jefes, pues ya un favor más adelante ya es una obligación. Entonces, quien pone ese estatus somos nosotros, ¿verdad? Bueno, jóvenes, hemos terminado con la clase.